Hoy, en Irán, no solo hubo explosiones, hubo niños enterrados entre escombros, familias huyendo, altos mandos muertos y un país entero entrando en pánico. En el sur del país, una escuela primaria de niñas en Minab fue alcanzada en medio de los ataques. Reuters citó a un fiscal local que habló de 85 muertos, aunque aclaró que no pudo verificar esa cifra de forma independiente. Lo cierto es que la imagen que sale de Irán hoy no es la de una simple ofensiva militar. Es la de un país donde la guerra ya cayó sobre civiles, sobre barrios, sobre centros de poder y sobre la figura más importante del régimen. Y mientras eso pasaba, la noticia que terminó de incendiar al mundo fue esta. Ali Khamenei, líder supremo de Irán, murió tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. Su muerte fue primero reportada por un alto funcionario israelí, luego respaldada públicamente por Donald Trump, y finalmente confirmada por medios estatales iraníes, según Reuters y AP. Junto a él, también se reportó la muerte de altos mandos, como el ministro de Defensa iraní Amir Nasir-Zadeh, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpur y el asesor de seguridad Ali Shamkhani. Esto ya no es una crisis más de Medio Oriente. Esto ya no es otro intercambio de amenazas. Hoy vimos una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Vimos la caída del hombre más poderoso de Irán. Vimos represalias iraníes con misiles y drones. Vimos muertos también fuera de Irán. Y vimos a Donald Trump hablar no como un presidente que busca contener una guerra, sino como alguien que está dispuesto a empujarla todavía más. ¿Qué pasó hoy en Irán? La operación de hoy no fue pequeña. Reuters reportó que Estados Unidos e Israel lanzaron el ataque más ambicioso contra objetivos iraníes en décadas. Israel aseguró que unos 200 aviones de combate participaron y que se golpearon alrededor de 500 objetivos dentro de Irán. Entre esos blancos estuvieron sistemas de defensa, instalaciones estratégicas y el complejo, vinculado a Khamenei en Teherán. Pero una cosa son los números y otra muy distinta es la escena real. Reuters describió un ambiente de pánico dentro de Irán, gente corriendo a las gasolineras, personas tratando de sacar efectivo, familias buscando alimentos y rutas de salida, y testimonios de ciudadanos que decían tener miedo de morir si la siguiente oleada de ataques llegaba a sus ciudades. Una mujer en Tabriz dijo a Reuters, llorando, que sus hijos estaban temblando y que no tenían a dónde ir. Ese tipo de frase te dice más sobre la gravedad del día que cualquier mapa militar. Y aquí es donde el conflicto se vuelve todavía más duro de narrar. No estamos hablando solo de instalaciones militares. Estamos hablando de civiles atrapados en una jornada de bombardeos masivos. Reuters habló de la escuela de niñas alcanzada en Minab. AP también publicó imágenes de rescatistas y habitantes buscando entre los escombros de esa escuela. Las cifras concretas siguen moviéndose y no están completamente cerradas, pero el hecho central ya es brutal por sí mismo. Una escuela fue impactada en medio de la ofensiva. Ahora vamos con lo que cambió todo. Ali Khamenei no era simplemente el jefe de Estado de Irán, era el centro absoluto del sistema, el hombre con la última palabra sobre política exterior, seguridad, estrategia militar y estructura religiosa del régimen. Su muerte no significa solo la caída de una persona, significa que el corazón del poder iraní fue golpeado de lleno. AP señaló que su muerte abrió un vacío de poder inmediato y que Irán formó rápidamente un consejo para gobernar el país mientras se define a un sucesor. Pero Khamenei no fue el único. Reuters reportó que junto a él murieron el ministro de Defensa Amir Nasir-Zadeh y el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpur. También indicó que Israel afirmó haber matado a otros altos comandantes, incluyendo a Ali Shamkhani, un asesor clave del líder supremo. Además, medios iraníes reportaron la muerte de familiares de Khamenei, entre ellos una hija, un nieto, un yerno y una nuera. Ese último punto aparece como reporte de medios iraníes, así que se debe presentar como tal. Y la lista de muertos no termina dentro de Irán. AP News reportó que una mujer murió en el área de Tel Aviv después de resultar herida en una andanada iraní. También informó que fragmentos de un ataque iraní en la capital de Emiratos Árabes Unidos mataron a una persona. O sea, en un solo día la guerra dejó muertos en Irán, muertos en Israel
y muertos en el Golfo. Ese detalle es clave, porque demuestra que esto ya no está contenido dentro de una sola frontera. Donald Trump no reaccionó como alguien que quisiera bajar la tensión, al contrario. Reuters reportó que celebró la muerte de Khamenei y advirtió que los ataques continuarían. En una de sus publicaciones dijo que eso era justicia no solo para el pueblo iraní, sino también para estadounidenses y otras personas en el mundo que habían sido asesinadas por Khamenei. Pero eso no fue lo más fuerte. Trump dijo que el bombardeo seguiría literalmente ininterrumpido durante la semana o el tiempo que fuera necesario para alcanzar lo que llamó paz en Medio Oriente y en el mundo. Además, Reuters reportó que insistió en que el pueblo iraní debía take over your government, es decir, tomar el control de su gobierno, y remató con una frase muy poderosa: "It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations." Eso importa por una razón muy sencilla. Cuando el presidente de Estados Unidos no solo justifica una ofensiva militar, sino que además alienta un cambio de régimen dentro del país atacado, el mensaje que se manda al mundo ya no es solo militar, también es político, también es ideológico y también es una invitación a una confrontación mucho más profunda. Reuters además señaló que Trump justificó la operación diciendo que buscaba eliminar amenazas inminentes del régimen iraní y frenar sus capacidades nucleares y misilísticas. En otras palabras, Trump está vendiendo esta operación como una mezcla de ataque preventivo, castigo estratégico y oportunidad histórica para derribar al régimen iraní. Y ese tipo de narrativa difícilmente enfría una guerra, más bien la ensancha. Del lado israelí, Benjamin Netanyahu también habló con un tono completamente ofensivo. Reuters reportó que dijo que había muchas señales de que Khamenei ya no seguía con vida. También afirmó en video que habían destruido el complejo del tirano Khamenei y que en los próximos días atacarían miles de objetivos más del régimen iraní. Esa no es una declaración de cierre, es una declaración de continuidad. Y mientras Israel hablaba de seguir golpeando, Irán hablaba de responder. AP reportó que el gobierno iraní dejó claro que este gran crimen no quedaría sin respuesta. La Guardia Revolucionaria prometió una ofensiva todavía más intensa contra bases estadounidenses e israelíes, mientras el país entraba en luto oficial por la muerte de Khamenei y trataba de reorganizar su cúpula política en medio del caos. El patrón es clarísimo. Israel dice que va a continuar. Estados Unidos dice que va a continuar. Irán dice que va a responder. Y cuando los tres actores centrales del conflicto dicen eso al mismo tiempo, lo que crece no es la posibilidad de calma. Lo que crece es el riesgo de una escalada regional mucho más amplia. Lo que pasó hoy no solo dejó muertos, también dejó a toda la región al borde de algo más grande. AP reportó que el ataque y las represalias posteriores alteraron el tráfico aéreo en Medio Oriente, con cierres de espacio aéreo, hubs paralizados y más de 1.800 vuelos cancelados. Eso afectó a cientos de miles de viajeros y mostró que la guerra ya está teniendo consecuencias globales inmediatas. Reuters, por su parte, reportó que Irán advirtió sobre el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Eso significa que este conflicto no solo puede dejar más muertos y más destrucción, también puede sacudir energía, mercados, rutas comerciales y estabilidad global. Y cuando a eso le sumas la muerte del líder supremo de Irán, el involucramiento directo de Estados Unidos, la ofensiva abierta de Israel y las represalias sobre varios países, entiendes por qué la ONU y múltiples gobiernos activaron sus alarmas de emergencia. Hoy, Irán no solo fue atacado. Hoy, Irán vio caer a su máximo líder. Hoy hubo reportes de niñas muertas en una escuela. Hoy cayeron altos mandos del régimen. Hoy Trump celebró la muerte de Khamenei. Hoy Netanyahu prometió más ataques. Hoy Irán respondió con misiles y drones. Y hoy quedó claro que esta crisis ya cruzó una línea que el mundo entero no puede ignorar. La pregunta ya no es solo qué pasó hoy en Irán. La pregunta es cuántos más van a morir mañana. Porque si ninguna de las partes retrocede, el 28 de febrero de 2026 podría ser recordado como el día en que Medio Oriente entró en una fase mucho más oscura.